un tema súper nada que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, pero que era algo que quería hablar contigo, es de los fetiches. Aprovechando que tú eres sexólogo. Exacto. Que hasta donde yo tengo entendido, es cuando tú te excitas teniendo sexo con las medias puestas. Eso es el fetiche ya, en mi cabeza. Eso es todo lo que conozco. ¿Eso es verdad? ¿Eso es lo único? ¿Tu personaje de las medias se llama David? Con las medias, si eso te excita, ya tú tienes un fetiche con las medias. Creo que a mí me dijeron eso es. Y eso es. Tengo razón. Tienes absoluta razón. Exacto. Gracias. Sí, fíjate que ahorita que dijiste que no tenía nada que ver con el tema del aborto, y yo me atreveré a decir que tiene todo que ver, porque el aborto está atravesado por el ejercicio de la sexualidad, de la experiencia erótica. Y ya les decía hace un momento, reconocer que una persona tiene derecho a un aborto habla de autonomía corporal. Y la autonomía corporal tiene que ver con esta autodeterminación de podernos decir, este es mi cuerpo, este soy yo, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que no me gusta hacer. Y la autonomía corporal está muy ligada al placer. Entonces son interdependientes porque no puede haber autonomía corporal sin placer y no puede haber placer sin autonomía corporal. Entonces las experiencias eróticas son infinitas. Ya habíamos platicado como, me llama mucho, o sea, lo que más conocemos es como el término fetiche, pero el término fetiche tiene que ver, o sea, a manera conceptual, el fetichismo tiene que ver, está muy ligado a un objeto. Por ejemplo, si lo de las medias son un objeto, por lo tanto, ahí en este ejemplo que pusiste, Wilson, sí aplica por ahí, se aplica el término fetichismo. Pero no es solo eso. Ajá, no es solo eso. O sea, fetichismo es una pequeña parte de todo un universo que en sexología llamamos expresiones comportamentales de la sexualidad, antes conocidas como parafilias. O sea, el término parafilia sí se sigue utilizando en psiquiatría para referirse a una actividad exclusiva. Es decir, si yo no tengo puestas las medias y yo no cojo, ¿cómo dicen ustedes para coger? ¿Puedo decir coger? Di coger. Suena mejor coger que lo que no puedo decir. Esa, por ejemplo, es una expresión exclusiva de que si yo no tengo puestas las medias, yo no cojo. Eso, en términos de psiquiatría, sigue entrando en una parafilia. Pero si voy a coger y resulta que olvidé las medias en la casa y yo no tengo problema con eso, entra todavía en este universo de expresiones comportamentales de la sexualidad. Entonces, en este intento de ir cambiando los significados, los discursos, así como cambié lo de abortista, pues también, o lo de pájaro, maricón, etcétera, pues expresiones comportamentales nos humanizan más, porque las personas, yo digo que las personas somos somos un cúmulo de experiencias, ¿no? Entonces, el fetichismo es uno, incluso la masturbación también entra en una expresión comportamental de la sexualidad. La pornografía también entra en una expresión comportamental de la sexualidad. El voyeurismo, que también se le conoce como escoptofilia, también es una expresión comportamental. El exhibicionismo, por ejemplo, también. Entonces, todo eso son maneras en las que los seres humanos expresamos nuestra vivencia erótica. Tú has mencionado como 5 cosas de esas y 5 de esas yo tengo. Entonces yo soy un enfermo sexual. Bueno, si las necesitas de manera exclusiva, entrarías en la clasificación de parafilia del DSM-5 de psiquiatría. No. Está bien. O sea que lo que diferencia a la parafilia del fetiche es la obsesión que tú tengas tal vez con ese fetiche. Exacto, esto que sea como solamente exclusivo. Y además, algo que también me pareció muy revelador desde que estudié sexología es que estas expresiones comportamentales tienen diferentes dimensiones eróticas y dimensiones erótico-sexuales.
por ejemplo, algo que nos caracteriza mucho a México es la celebración del Día de Muertos. Ya vemos Coco y todo lo que ahí representan, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que las y los mexicanos somos necrofílicos, no eróticos sexuales, porque, entra en esta dimensión no sexual porque le rendimos culto a nuestros muertos. Que si de ahí me paso a la dimensión sexual y me gusta coger con muertos o muertas, pues ahí sería una necrofilia en dimensión erótico-sexual, por ejemplo. Wow. O sea, creo que ustedes tienen perros, ¿no? ¿Tienen un perrito? Sí. Aquí lo tengo. Y se ha escuchado varias veces en el episodio ladrando. No quería asumir que era su perro, pero... Por ejemplo, podría decir de entrada que por el hecho de que ustedes tienen un perro, ustedes son zoofílicos, y podría en este momento asumir que son zoofílicos en dimensión no erótica sexual. Digo asumir porque pues no sé si ven bonito al perro o les gustaría o han fantaseado coger con su perro. No, todo bien, gracias. Yo no me imaginaba que esas palabras se podían utilizar. Zoofilia y necrofilia, o las filias en general, fuera de lo sexual, no tenía la más mínima idea, de verdad. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho exhibir. Yo soy muy exhibicionista. Entonces, pues mi culo ya lo conocen en la comunidad de Instagram. El que quiera pues, pasar por tu Instagram a ver todo. Entonces ahí soy exhibicionista, y soy una exhibicionista a nivel erótico y a nivel erótico sexual, porque también aquí el erotismo se puede dividir todavía, porque erotismo es el deleite de los sentidos, y yo me puedo deleitar los sentidos sin un fin sexual. Y cuando digo fin sexual, me refiero a la búsqueda de un orgasmo o a la búsqueda de una satisfacción sexual que puede o no estar complementada con un orgasmo. Entonces soy exhibicionista erótico y exhibicionista sexual, erótico sexual, porque exhibo mi culo en Instagram, y también soy exhibicionista no erótico sexual porque facilito talleres, porque estoy en este momento pues exhibiéndome con ustedes sobre lo que hago, sobre lo que soy. Entonces son muchas las dimensiones. Claro. Y pues la intención es eso, como despatologizar las conductas y manifestaciones sexuales de las personas. Hay algo que se llama inteligencia sexual, y la inteligencia sexual es un instrumento que se diseñó en el Instituto Mexicano de Sexología, donde yo estudié, y este coeficiente, a diferencia de otras habilidades cognitivas, pues la podemos ir aumentando en la medida en la que vayamos conociendo pues cuáles son nuestras manifestaciones sexuales, que estemos cómodos y cómodas con ellas, que reconozcamos las manifestaciones sexuales de lesotres, que obtengamos información científica, verídica, bueno, verídica no lo sé, pero sí científica, científica respecto a la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir incrementando nuestro coeficiente a lo largo de toda nuestra vida, porque la sexualidad termina pues hasta que estemos muertos y muertas. Claro. Sí, porque la gente cree que los viejos no cogen. Claro. Esa va a ser la nueva palabra del podcast, coger, porque de nosotros, la de nosotros, para que sepa, ya te la voy a decir, es cingar. Me encanta. Y a Fernando le encanta, pero a mí me suena muy cruda. Entonces, coger de verdad me parece más N13 coger. Tengo una amiga que se vino a vivir de Bogotá a la Ciudad de México, y ellas dicen coger, pues, como para agarrar algo, ¿no? Entonces le robaron el celular en el metro y empezó a gritar: ¡cójanlo! ¡cójanlo! Y la gente como que yo lo quiero, él no me gusta.
Evidentemente no recuperó su celular. Nadie se lo quiso coger. La miraron raro, simplemente.